Vemos entonces cómo los griegos tratan y se fascinan por la estatua gigantesca de la Esfinge de Gizeh, que se encuentran detrás de las últimas 13 grandes pirámides que tienen forma triangular, porque tienen esa forma porque ya los griegos dominaban la trigonometría, denominaban las bases 5 y dominaban el número de oro con que se hacen grandes construcciones. Y por eso, aunque muy poco se ha logrado averiguar, y los neófitos no lo averiguan, sino que enseguida van, y por eso es que la ignorancia odia el conocimiento. Cuando se da la espalda a la pirámide, como queriendo ocultar el secreto milenario de la personalidad de este Gizeh, de esta esfinge, que se levanta entre las pirámides y el río Nilo, no, sigue impasible él, resistiéndose al intento realizado por conocer su verdadera personalidad. Y así pasan los siglos y los siglos, y allá en la llanura inglesa de Salisbury se encuentran los famosos Avebury y Stonehenge, formados por dolmenes y mérides enormes, donde se dice que los sacerdotes druidas adoraban al sol. Los romanos, con la perversa intención de desprestigiar a los habitantes de la isla que deseaban conquistar, dirían con los siglos más adelante que en Stonehenge se celebraban bárbaros sacrificios humanos, pero en los últimos años se ha demostrado con la ayuda de computadoras y cohetes que el citado monumento de forma circular fue en realidad un observatorio astronómico. Y entonces la misma gran pirámide, y a través de ella han circulado docenas de leyendas plagadas de exageraciones, algunas que remontan a los tiempos de los árabes y de los griegos. Todos ellos son reveladoras, pues el interior de este monumento de piedra es abierto en varias ocasiones y los matemáticos han deducido ciertas relaciones que todavía se ignoran si fueron obra del azar o si tenían una finalidad bien determinada. Lo cierto es que la relación de edificios poseedores de estos grandes misterios fueron aclarados en parte, y se diría que las cabezas monumentales de la isla de Pascua, las construcciones ciclópeas de Zimbabue en el sur de África, las losas de Barbets consideradas por el soviético Angre como pista de aterrizaje para naves extraterrestres, y con muchos más, pero aunque el lector se resista a creerlo, nada de esto nos ha aportado la esfinge. Ningún dato se conserva, ninguna información se ha obtenido que pudiera conducir a la solución de este gran misterio. Lo cierto es que era del grande de un río el rabo, del cuerpo de león y un rostro impasible en medio del desierto. Pero que para las pirámides egipcias, ya dominando la trigonometría, sabían el coseno, el seno, la tangente, la cotangente, las bases 5 que tienen las bases. Las pirámides fue un gran cementerio, ya conocían hacer con arena y verdolaga que se encontraba por toneladas de millones en los lados del río y en el río, y con ciertos químicos lograron hacer cemento y así se vaciaron en los grandes hormigones hasta que quedó construida en 20 años, trabajando día y noche más de 120,000 hombres. Y así se hicieron las pirámides. Por lo tanto, estas efigies, como está la de Keops y Gizeh, que son detrás de las tres que conocemos, los griegos se fascinaron. Y entonces durante algún tiempo los egipcios creyeron erróneamente que era Tutmosis IV el faraón que ordenó esculpir la esfinge, sencillamente porque encontraron su sello real y de su anillo en la piedra. Pero se vino a descubrir más tarde que se remontaba a tiempo en que, siendo joven, un joven príncipe, Tutmosis, él fue a cazar al desierto y él quedó agotado y se echó a dormir a la sombra de la esfinge. Pero se le apareció en sueño al cazador un dios llamado Hermenchis y le suplicó quitar la arena que cubría la estatua y prometió recompensarlo muy pronto. El príncipe obedeció la recompensa y consistió en que murió Tutmosis III y subió al trono su hijo Tutmosis IV. Y como este faraón era un hombre agradecido, rindió homenaje a la esfinge, esculpiendo su nombre en la piedra, para que a partir de entonces se
relacionarse a ambos. Pero los relacionados y todos los relacionaron porque por culpa del sello se tuvo la certeza largo tiempo de que había sido Tumosis el constructor de la esfinge y que el rostro del extraño ser era el del faraón, hasta que se cayó en la cuenta de que, habiendo vivido Tumosis en el siglo XV a.C., no podía ser contemporáneo de la esfinge, que era mucho más antigua. Otra creencia que se vino por tierra fue la que tenía que ver con el sexo de la esfinge. ¿Era un hombre o era una mujer? No se pudo precisar tal cosa. Por tal razón del mal estado de la cabeza, destrozada por culpa del viento del desierto cargado de arena afilada como lija, y también por culpa de los hombres, la historia nos informa que a comienzos del siglo pasado, unos soldados turcos llamados mamelucos se divertían utilizando la esfinge como blanco para el tiro de cañón. Tan certera fue su puntería que un jefe llamado Mehmet Ali los mandó degollar a todos en el momento de enterarse de la proeza. Y ahí fue cuando vinieron los griegos y se apropiaron de la esfinge de Egipto. Pero yo antes, para proseguir con estas cuestiones y de este relato, debo detenerme un instante para poder decir que en un personaje egipcio, siquiera de pasada, que se encuentre más adelante, y lo contemplaremos con calma y lo relacionaremos con una curiosa teoría que fue ideada por un profesor, un ruso, profesión médico, que vivió en Nueva York allá en los años 39, llamado Vygotsky. Él publicó en el 52 un libro titulado Mundo en Coalición, donde se le dio fama de inmediato porque él enajenaba el odio eterno de los sabios aferrados a la tradición, que hasta en Estados Unidos abundan sabios que se aferran a la tradición y creen que las cosas son nada más que así. En su obra se discutía mucho sobre el choque de un planeta errante que pudo ser Venus, según él, contra la Tierra. Y esta serie de cataclismos devastaron al mundo hace 10 o 12 mil años. Y antes de Cristo. Y 10 y 12 mil y 13 mil años vienen siendo 13 siglos más o menos. Y el otro se tituló Edipo y Akenatón y se refería al mito de la esfinge, que tenía mucho que ver con el soberano egipcio. Akenatón fue un soberano que tenía una regia disciplina reformadora religiosa. Era un extraño ser. Él implantó una religión de un solo Dios para desplazar el politeísmo ancestral de los egipcios. Él sentía por su padre Amenofis III un odio que tenía mucho de celos, y por su madre la reina Chi un amor enfermizo, una pasión que los psiquiatras llaman complejo de Edipo. O sea, se antecedieron a Simón Freud, se antecedieron a los grandes matemáticos para hacer las pirámides, porque ya ellos dominaban el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, el número cero, y así pudieron hacer efigie de ese dios que tenía alas, cuerpo de león, y que vivía enamorado de su madre. Los griegos quedaron fascinados al conocer la popularidad de la familia real, donde el padre se acostaba con su hija, el hermano con la hermana y los abuelos con las nietas. Y fue por culpa de Akenatón que nació la leyenda de tan brutales cruces consanguíneos, que daría forma a una de las tragedias más impresionantes de la literatura universal, la de Edipo, quien tomó por esposa a su propia madre, Yocasta. Entonces no tenía nada de raro que lo hiciera incesto con sus hijas. Ya eso era más viejo que lo mismo la palabra resurrección y un solo Dios. Entonces, por lo tanto, viene de antes de los egipcios, con los famosos continentes hundidos debido a la catástrofe producida por Venus y la Tierra, que destruyó y hizo que los mares inundaran continentes. También se ignora mucho sobre la esfinge egipcia, que tuvo algo que ver con el asunto del hijo enamorado de su madre. Los detenía el extraño animal, porque allá en Tebas y en la Beocia se recordaba mucho que Tebas en Egipto también existía esta Tebas en Grecia. Y así la vida imposible a los visitantes se hizo, fuesen maleantes o pacíficos ciudadanos. Por lo tanto,
se acerta mucho con respuesta. Por ejemplo, cuando camina a 4 patas en la niñez, utiliza 2 piernas en edad adulta y debe echar mano de un bastón al aproximarse a la vejez. Le fueron estas cosas hasta que le presentaron a su madre, la reina Iocasta, a quien no veía de su lejana infancia, se conservaba más hermosa que nunca, y la tomó por esposa. Cuando se enteró del crimen cometido, ella no aceptó el abominable insecto y en silencio se sacó los ojos de la desesperación y tardó largo tiempo en conocer la verdad. Gracias a ella, su hija, que era también su hermana, había tenido tiempo de crecer y sirvió a partir de entonces de lazarillo. Y así esta leyenda y esta mitología, entremezclada con la vida real y los fenómenos de la era de los planetas y de cuánto tiempo dura una era para pasar a otra, por ejemplo, para poder llegar a Piscis, que es la era de Jesucristo, se pasaron por las eras del equinoccio del otoño, por las eras del equinoccio de Virgo, por la era del equinoccio del león, y por eso muchas estatuas tenían cuerpo de león, muchas tenían alas y rostros humanos. Por lo tanto, podemos decir que sí, que la palabra resurrección y la palabra un solo Dios provienen desde antes de los egipcios y allá creo que vivió Moisés. Entonces no es raro que esas leyendas de un solo Dios también llegaran a él. Algunos autores hacen relación el nombre de una pirámide cuando recuerdan la suma de los 4 lados de la base dividida por la mitad de la altura, que es aproximada igualmente a pi, que es un radio que equivale a 3,1416, y un diámetro que son 2 pi equivale a 6,2832. Y esta relación, que es Ra, coincide según ellas con el dios Ras o dios solar, tan respetado por los egipcios, y vienen así a confirmar que la gran pirámide es un templo dedicado al culto solar, entre otras cosas, y sirvió de cementerio para los grandes faraones. Continuaremos en la próxima porque esto pica y se extiende, y por eso debemos conocer la raíz de las palabras y las terminaciones para poder entender que la toponimia es la ciencia de descubrir el sentido de una palabra. Casi siempre un lugar geográfico a partir del nombre que tiene en la actualidad y comparándolo con el que tuvo en otros tiempos, en otras eras. Por lo tanto, a un hombre como el profesor Robinson Ferreira no me extraña la palabra resurrección en época de la reciente cultura hebrea, porque ya esas son palabras de un solo Dios y resurrección que provienen de culturas mucho más antiquísimas e incluso de algunos continentes hundidos por la gran catástrofe cuando chocó Venus con el planeta Tierra. Continuaremos en la próxima. Y quizá de ahí salió la luna. Un pedazo de tierra.